¿Qué es un contrato mercantil? Para enfocarnos mejor en este tema, debemos aclarar varios puntos, empezando con qué es un contrato y qué es un convenio. Un convenio es un acuerdo que existe entre dos personas para crear, transferir, modificar o extinguir derechos y obligaciones. Los convenios pueden ser bilaterales, es decir, cuando dos partes o las ambas partes tienen derechos y obligaciones, o unilaterales, que solo una parte está obligada. Ahora, ¿cuáles serían los ejemplos de estos convenios? Un ejemplo sería un acuerdo entre dos vecinos para delimitar sus propiedades, o un convenio de colaboración entre dos universidades para intercambiar a sus estudiantes. Ahora, teniendo en claro lo que es un convenio, ¿qué es un contrato? Un contrato es un tipo de convenio, pero su finalidad es crear o transferir derechos y obligaciones. Es decir, no todos los convenios son contratos y no todos los contratos son convenios. Un ejemplo de estos contratos puede ser un contrato de arrendamiento. Una persona es arrendador y da el uso de su casa a otra persona que sería el arrendatario. Esto por un monto mensual. Otro ejemplo podría ser un contrato de compra y venta. Una persona vende su automóvil por un monto específico. Ahora que tenemos en claro lo que es un contrato y un convenio, vamos a saber cuál es la diferencia entre un contrato civil y un contrato mercantil. Empezando con el contrato civil, este regula relaciones entre particulares sin fines de lucro o relacionadas con actividades económicas específicas. Este está sujeto al Código Civil de cada estado. Un ejemplo de un contrato civil puede ser un contrato de préstamo entre amigos o familiares sin cobrar intereses, o un contrato de donación donde una persona puede regalar un bien a otra sin esperar nada o algo a cambio. Sabiendo qué es un contrato civil, ahora sí, entrando al tema, ¿qué es un contrato mercantil? Un contrato mercantil es un convenio que crea o transmite derechos u obligaciones de naturaleza mercantil. Son mercantiles los contratos que deriven de un acto de comercio y que la ley los declare de esa naturaleza. Unos ejemplos de estos contratos pueden ser un contrato de compra y venta al por mayor de productos de una distribuidora y un comerciante, o un contrato de transporte, donde una empresa acuerda enviar mercancías a un cliente. Bien, mi nombre es Oscar Isaac Sotelo García y bueno, según el artículo 1794 del Código Civil nos explica que para la existencia de un contrato debe haber ciertos elementos esenciales. Uno de esos puede ser el consentimiento, que es el acuerdo de voluntades entre contratantes, que es la manifestación o más bien la obligación de estos mismos para llegar a un acuerdo según el interés jurídico. Bien, después vamos con el objeto, que puede ser materia de contrato. Respecto a esto añadimos que el objeto de contrato es crear y transmitir los derechos y las obligaciones de este mismo. El objeto de las obligaciones es la presentación de dar, de hacer o de no hacer. Y después, según el artículo 1824 del Código Civil, nos dice que son objetos de contrato las cosas que el obligado debe de dar, o bien el hecho que el obligado debe de hacer o no hacer según los requisitos. Y después, según el artículo 1825 del Código Civil, nos explica que la cosa objeto del contrato debe que existir en la naturaleza, debe ser determinada o determinante de acuerdo a su especie, o bien debe estar o existir en el comercio. También les hablaré de cómo las fracciones 1, 2 y 3 del Código de Comercio están relacionadas con los contratos mercantiles. Estas disposiciones establecen elementos esenciales sobre qué bienes o cosas pueden ser objeto de estos contratos, definiendo sus características y limitaciones legales. Empezando por la fracción 1,
bienes futuros en los contratos mercantiles. La fracción 1 del artículo 1826 establece que los bienes futuros pueden ser objeto de un contrato mercantil. Esto quiere decir que se puede contratar sobre cosas que todavía no existen, pero se espera que existan en un futuro. Por ejemplo, una empresa podría firmar un contrato para fabricar productos que aún no se han creado, como una línea de autos nuevos o productos por encargo. Sin embargo, tienen una limitación importante. Estos bienes no pueden ser objeto de herencia si el propietario sigue vivo, aunque haya consentimiento. Ahora la fracción 2. Identificación de bienes en los contratos. La fracción 2 del artículo 1825 trata sobre la determinación específica de los bienes que forman parte de un contrato mercantil. En los contratos, los bienes deben de identificarse de manera clara y precisa según sus características, como marca, modelo o número de serie. Por ejemplo, si se trata de vender un automóvil, debe especificarse si es un sedán de marca X, modelo 2024, color blanco. Asimismo, los bienes pueden clasificarse por género, cantidad y calidad. Un ejemplo sería un contrato para la venta de arroz que especifique 1000 kilos de arroz, calidad Morelos. Esta especificación es crucial en los contratos mercantiles, ya que evita confusiones y asegura el cumplimiento de las obligaciones. La siguiente fracción es la fracción 3, bienes fuera del comercio. La fracción 3 del artículo 1825 se refiere a los bienes que, por su naturaleza, función, están excluidos de los contratos mercantiles. Estos bienes son bienes por naturaleza, como el aire, el mar, o pueden ser de propiedad de alguna persona. Los otros son bienes destinados al uso del público común, como calles, carreteras o plazas que están destinadas con un beneficio colectivo. Este concepto está relacionado con la disponibilidad física de los bienes, que se considera si algo puede llegar a existir o no para cumplir con las obligaciones del contrato. Por lo tanto, estos bienes no pueden formar parte de los contratos mercantiles, ya que su función es servir al interés público o no son susceptibles para la aprobación privada. En los contratos mercantiles es fundamental definir qué bienes forman parte del acuerdo. Las fracciones 1, 2 y 3 del Código del Comercio, que acabo de explicar anteriormente, nos ayudan a determinar qué bienes pueden ser objeto de un contrato, cómo deben de identificarse y qué limitaciones existen. Estas disposiciones garantizan la legalidad y la claridad en los acuerdos comerciales, promoviendo la seguridad jurídica para todas las partes involucradas. Bien, según el artículo 1795 del Código Civil nos explica que estos contratos pueden ser invalidados. ¿Esto a qué se debe? Por la incapacidad legal de las partes o solamente de una de las partes. O bien por su objeto, motivo o fin, que siempre sean lícitos. Es ilícito el hecho que es contrario a las leyes de orden público o bien a las buenas costumbres. Después tenemos por vicios del consentimiento, que estos pueden ser el error, el dolo, la violencia y pues asimismo la mala fe. Y después ponemos que el consentimiento no se haya manifestado de acuerdo a como nos indicó la ley en este momento o en ese momento.
Bien, a continuación les voy a enseñar los ejemplos que son de los contratos mercantiles, los cuales son muchos, y pues les voy a dar los ejemplos, se los voy a leer, ¿vale? Que son las sociedades de comercio, el contrato de comisión mercantil, el contrato de depósito mercantil, el contrato de préstamo mercantil, compra-venta mercantil, o los contratos de seguros, el contrato mercantil, prenda mercantil, operaciones bancarias, comercio marítimo, también puede ser el fideicomiso y, ¿por qué no?, la consignación mercantil.